Gracias por seguir con nosotros. Hay más noticias. El diputado Amílcar Pop expresó cuáles eran las razones de la solicitud presentada a la Corte Suprema de Justicia. Además, habló de la necesidad de que el presidente responda ante la Comisión Pesquisidora y a la importancia de la presión social para lograr la transparencia de la mano de las acciones jurídicas y el debido proceso. Fundamentalmente son tres delitos que yo fundamenté con pruebas y hechos de valor que se suscitaron públicamente. Primero, le demuestro al Ministerio Público y a la Corte Suprema que el presidente de la República se ubica en la posibilidad, porque no soy juez ni fiscal, en la posibilidad de cometer el delito de encubrimiento propio. Encubrimiento propio en favor del señor Monzón, en favor de la ex vicepresidenta de la República, porque el presidente de la República usó sus facultades, tomó decisiones que garantizaron la fuga del entonces secretario privado de la vicepresidenta y que facilitaron decisiones que se tomaron en lo que en su momento la CICIG y el Ministerio Público han denunciado en las bandas de criminales y defraudadores en el fisco. Segundo, hemos planteado la denuncia en función de la asociación ilícita. El presidente de la República, utilizando sus facultades como presidente, nombró a sus más cercanos y personeros de confianza en puestos claves que determinaron la integración de bandas y de estructuras de criminales, tal y como lo demuestra la CICIG. Y tercero, hay un incumplimiento de deberes. Él no cumplió con los procedimientos legales para garantizar la elección y la designación de funcionarios probos. Los tres delitos estos pueden generar precisamente el enriquecimiento ilícito que yo planteo al Ministerio Público que investigue. La Corte Suprema ha calificado estos temas, ha evidenciado de que no hay posibilidades de que sean argumentos políticos o argumentos sin fundamento, y en base a eso estamos frente a la resolución de la Corte Suprema que por unanimidad está reenviando el expediente al Congreso de la República. Por los antecedentes, yo creo, y que no necesariamente es lo jurídico ni lo técnico, pero tiene la facultad del presidente, por los antecedentes, el señor presidente de la República no se presentó ninguna vez a rendir informe al Congreso, por el temor del cuestionamiento. Y la función de la Comisión Pesquisidora es precisamente cuestionarle. El presidente de la República tendría que comparecer al Congreso, al Salón del Pueblo, y responder ante los cuestionamientos, tanto míos como de la Comisión Pesquisidora. Por lo tanto, si no lo hizo para rendir informes, menos para esto. Pareciera que el señor presidente, después de integrar a la Comisión Pesquisidora, supongo yo que renunciaría del cargo, no tendría otra opción, salvo que decida enfrentar la Comisión Pesquisidora y en su momento enfrentar la votación en donde podamos, y esperaría yo, que podamos retirarle la inmunidad al presidente y que se someta a un juicio penal como cualquier ciudadano común. Sin duda alguna que la presión social es determinante en los cambios y en las decisiones políticas, sin duda alguna. Nosotros estamos conscientes de ello, pero también la acción jurídica define la ruta jurídica a seguir. Y por eso nuestra preocupación era que si la voz popular exigía la renuncia, y solo se exigía la renuncia y no el sometimiento a juicio, corríamos el riesgo de que el presidente renunciase, pero en total impunidad. Hoy no tiene posibilidad el presidente de renunciar en impunidad. Si renuncia, inmediatamente, así lo he pedido también en la demanda, que en el momento en que el ciudadano Otto Pérez Molina esté sin la investidura de la inmunidad, se le pueda ordenar inmediatamente su captura para que pueda presentarse ante un tribunal y garantice una respuesta ante las acusaciones que se le están haciendo. Y la Comisión Permanente deberá convocar de urgencia al Pleno de Diputados para conocer el antejuicio a Pérez Molina, pese a que se encuentran en receso parlamentario.
De acuerdo con la ley en materia de antejuicios, la comisión permanente deberá conocer las solicitudes de antejuicio e integrar la comisión pesquisidora. Sin embargo, esta norma establece una excepción, y es que de darse el trámite contra el presidente de la República, se deberá convocar a una sesión extraordinaria para que los diputados conozcan y se realice el mismo proceso como si fuese en tiempo ordinario. El artículo 18 establece que una vez el organismo judicial traslade el expediente al Congreso, la comisión permanente deberá convocar inmediatamente el Pleno, y esto podría ocurrir mañana jueves. Aunque el panorama apunta a que en esta semana el Congreso podría integrar la comisión pesquisidora, algunos diputados consultados aseguran que podría haber retraso debido a que el diputado Vinicio Penados, del Partido Patriota, renunció a la curul y ahora el Pleno debe decidir si la acepta o no, aunque otros confirman que por la importancia del tema, la renuncia del diputado debe esperar. En este caso, el partido líder tiene mayor responsabilidad por ser la bancada más grande con 62 diputados, fundamentales para que haya quórum y se tome una decisión. De darse la integración de la comisión pesquisidora, deberá citar a las partes involucradas, tanto para ratificar la denuncia como para presentar sus pruebas y defenderse de las acusaciones. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Si bien el incumplimiento de promesas de campaña llevaron al declive a este gobierno, fueron los recientes escándalos de corrupción los que le dieron el tiro de gracia al gobierno del Partido Patriota. A continuación, un repaso de la crisis. Los casos recientes de corrupción empezó con el incumplimiento de las promesas de campaña, además de la alianza evidente con Libertad Democrática Renovada que acabó en la injerencia a otros organismos estatales. El desgaste hacía agonizar al gobierno, que hoy en día es insostenible por sí mismo. El cataclismo llegó hace casi 2 meses cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público revelaron que una red de defraudación aduanera era dirigida por la mano derecha de Roxana Baldetti, quien además procuró el escape del señalado Juan Carlos Monzón, su secretario privado. Esta red criminal habría robado a los guatemaltecos más de 1.000 millones de quetzales, entre otros ilícitos cometidos. Un sector de la población que había estado dormido por años despertó entonces, salió a las calles a exigir justicia y la renuncia de los gobernantes. Roxana Baldetti renunció antes de someterse a un juicio político en el Congreso. No se sabe nada de ella desde hace varias semanas. Desde aquella fecha, las protestas contra el gobierno no han parado y la renuncia de Otto Pérez Molina sigue siendo la principal consigna. Cuando todo parecía calmarse, Pérez recibió otro duro golpe. Su exsecretario privado y uno de los principales hombres de confianza era señalado de dirigir otra mafia, una con medicinas que terminó con la muerte de más de 10 pacientes renales, por el supuesto cobro de un soborno del 10% de un negocio de 116 millones de quetzales. Otros casos de corrupción están en cola en los tribunales, como el de la millonaria fórmula vertida en el lago de Amatitlán, pagada a una empresa de dudosa procedencia y que Roxana Baldetti defendió a capa y espada. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez y Melvin Monroy. La CICIG y el Ministerio Público solicitan más inmovilizaciones o embargos contra los bienes y propiedades de los 11 procesados en el caso de la línea, incluidos los 2 exintendentes de la SAT y el principal cabecilla y prófugo de la línea, Juan Carlos Monzón. Los embargos que han sido solicitados es en contra a 11 procesados y 2 empresas, una de estas adjudicadas con el nombre de Distribuidora Río Jordán y la Boyagril Sociedad Anónima. La solicitud fue realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. En el listado se encuentra el exsecretario de la Vicepresidencia Juan Carlos Monzón, los exintendentes Carlos Muñoz y Omar Franco y el empresario Osama Asís. Al salir del juzgado de extinción de dominio, los representantes de la Intendencia de Verificación Especial, el juez de extinción de dominio Marco Antonio Villeda dijo que son muchos los requerimientos, por lo tanto no puede entrar en detalle. Será necesario dedicarle un día para conocer y analizar las solicitudes sobre el embargo de los bienes requeridos. El pasado 29 de mayo, el juez Villeda también informó que las 7 cuentas embargadas por el caso de la línea suman más de 20 millones de quetzales. Una de las cuentas es de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, cuyo monto embargado en 7 cuentas suman más de 6 millones de quetzales. Por unas elecciones en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presentó una denuncia penal en el Ministerio Público en contra de la empresa PISA, pues considera que tiene responsabilidad sobre las infecciones que sufrieron los pacientes cuando se suministraba el tratamiento de diálisis peritoneal. A finales del mes pasado, al Ministerio Público en contra de la droguería PISA, de conformidad al contrato que se realizó con la droguería, toda vez que para efecto de que el Ministerio Público sea quien investigue la causa o la responsabilidad de las personas que fallecieron y quienes estuvieron contaminadas, para establecer y determinar la responsabilidad. Recuerdo que con el contrato de la droguería está el contrato que se realizó con el ICSE y la droguería. Es claro en sus cláusulas que cualquier daño, cualquier muerte, cualquier situación anómala que ellos hayan prestado dentro del servicio que se contrató, pues es imputable única y exclusivamente a la empresa, a la droguería PISA. Corte y más adelante el partido Corazón Nueva Nación hace público su apoyo a Libertad Democrática.